Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Ángelo y ahora vamos con otro tema de fisiología general. Bueno, también se puede ver en biología y el tema es transporte a través de la membrana. Vamos a comprender la importancia de las moléculas que pasan hacia la célula. Bueno, a veces entran, a veces salen. Acá tenemos el temario, todo lo que vamos a hablar. Ahí lo pueden leer. Pero vamos a enfocarnos en los puntos principales que siempre se toman en clase. Composición de los líquidos del cuerpo. Ahí van a parar el video y lo van a leer retenidamente. Yo aquí he marcado los principales. Como pueden ver, el sodio, el potasio. Por ejemplo, tienen que ver la diferencia entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. La cantidad de concentración que hay en el líquido extracelular de sodio es 142.000 equivalentes. En cambio, dentro hay 10. El potasio 4 afuera y 140.000 equivalentes dentro. Calcio 2.4, sin embargo, dentro hay muy poca cantidad de calcio. Así mismo como el cloro, hay más afuera, menos dentro. Y tienen que ver también el bicarbonato, la glucosa y el pH para temas posteriores, ya que estas moléculas son de suma importancia. Barrera lipídica y las proteínas de transporte de la membrana celular. Bien, acá tenemos que ver que la membrana celular está formada por una bicapa lipídica, casi totalmente está formada por la bicapa lipídica. La bicapa lipídica es una barrera contra moléculas de agua y sustancias insolubles del líquido extracelular, como acabamos de ver. Sin embargo, las sustancias liposolubles sí pasan a través de ella. Asimismo, la membrana celular está formada por moléculas proteicas que están insertadas en la bicapa lipídica. Estas moléculas proteicas son las proteínas de los canales y las proteínas transportadoras, las cuales son muy selectivas para los tipos de moléculas o iones que atraviesan la membrana. Bueno, en este caso que pueden atravesar la membrana. Sigamos. Ahora tenemos que comprender una diferencia entre difusión y transporte activo. Primero tenemos que ver que el transporte de una molécula o un ion a través de la membrana celular se va a dar directamente a la bicapa lipídica o por las proteínas. Ese transporte se da por difusión o transporte activo. Ahora, ¿qué es difusión? Difusión es el movimiento aleatorio molecular. Bueno, puede ser directo a la membrana por los espacios intermoleculares o también puede ser en combinación con una proteína de canal o proteína transportadora. Bien, entonces los iones entran o salen de la célula por la energía cinética que producen al moverse y chocarse entre sí. Bien, ahora vamos con el transporte activo. Bien, los iones pueden entrar o salir de la célula mediante una proteína transportadora. Y esto se va a dar contra una gradiente de concentración. Y también necesita energía aparte del movimiento cinético que las moléculas tienen. Esto se va a dar en el caso del transporte activo. Bien, ejemplo, tenemos 2 glucosas fuera de la célula y 10 glucosas dentro de la célula. Y una quiere entrar. Como vemos que hay una gradiente en contra, esta va a requerir más fuerza, más movimiento. Y bueno, la proteína la va a meter hacia la célula y esta va a gastar energía. En este caso, ATP. Bien, y eso es el transporte activo. En conclusión sería el transporte de una molécula hacia el interior o exterior de la célula en contra de la gradiente mediante una proteína transportadora y con utilización de ATP. Difusión a través de la membrana, al toque nomás. A ver, tenemos que comprender que la difusión se va a dar por movimiento cinético. Las moléculas pasan a través de la membrana por una abertura de membrana, ¿bien? O por los espacios intermoleculares, o también por la proteína de canal o una proteína de transporte. En cambio, si hablamos más específicamente de la difusión simple, tenemos que comprender que esta tiene 2 rutas. Una es el intersticio de la bicapa lipídica, siempre que la molécula sea liposoluble, o en todo caso las proteínas de canal, que son grandes conductos o grandes canales acuosos. Bien. Ahora, la difusión facilitada es el paso de la molécula a través de la membrana mediante una proteína transportadora. Entonces acá vamos a ver ahora la difusión de sustancias liposolubles
e insolubles en lípidos. ¿Dónde? En la bicapa lipídica. Bien, tenemos que comprender que la velocidad de difusión a través de la membrana es directamente proporcional a su liposolubilidad. Bien, en este caso tenemos moléculas como oxígeno, nitrógeno, CO2, alcohol, las cuales son liposolubles. Pueden pasar la membrana sin ningún problema. Como por ejemplo el oxígeno. El oxígeno se libera dentro de la célula como si no hubiera membrana. Es por eso que tiene gran capacidad de difusión. En cambio, la difusión de moléculas insolubles en los lípidos, como por ejemplo el agua, la urea. En este caso, el agua, por ejemplo, utiliza los canales proteicos, o las proteínas de canal. Bien. En cambio, la urea también utiliza estas proteínas de canal, pero sin embargo, su velocidad es 1000 veces menor. Su velocidad de difusión es más lenta. Y esto se debe a que la molécula de urea, su diámetro es 20% mayor que la del agua. Difusión simple. Difusión a través de poros y canales proteicos, la permeabilidad selectiva y activación de canales. Bien, un canal es una estructura proteica tetramérica que rodea a un poro central. Ahí pueden ver el poro. Un poro está compuesto por proteínas de membranas celulares y lo forman tubos abiertos a través de la membrana. En otras palabras, el poro es el agujero y de ahí sigue el canal. Ahora la pregunta es, ¿por qué no entra cualquier cosa dentro del poro, ¿no? Hacia el canal? La respuesta es por el diámetro y por las cargas eléctricas. Como sabemos, este diámetro y esta carga eléctricas le va a proporcionar selectividad. Solo a ciertas sustancias o solo a ciertas moléculas les va a permitir el paso. Ejemplo, las acuaporinas o canales de agua que solamente permiten el paso del agua a través de la membrana, pero no de otras sustancias. Ahora, los canales proteicos, una de las características es que son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias y muchos canales se pueden abrir o cerrar por compuertas, las cuales están reguladas por señales eléctricas que vendrá a ser voltaje. También puede ser por sustancias químicas que se unen a las proteínas de canal. En este caso se les denomina canales activados por ligandos. Ahora vamos con un ejemplo. Como ya les dije, ¿no? El agujero es el poro y el tubo es el canal. Tenemos que comprender que las acuaporinas, por ejemplo, las que por donde pasa el agua se reabsorbe en el túbulo colector del riñón. Por ejemplo, si estás deshidratado, tu hipófisis secreta ADH. El ADH es una hormona, la hormona antidiurética, se une a los canales de acuaporinas, los cuales va a hacer que estos se abran. En otras palabras, a mayor ADH se abren más canales y de esa manera se reabsorbe más agua. Entonces perdemos menos agua por la orina. Ahora, existen 13 tipos diferentes de acuaporinas también. Así como hablé de los canales de acuaporinas, también existen canales que tienen diferentes filtros de selectividad. Por ejemplo, canales de sodio, potasio y calcio. Seguimos con difusión simple, activación de los canales proteicos. En este caso vamos a hablar de la activación por voltaje y la activación química. Como sabemos, la apertura y cierre de las compuertas están controladas de dos maneras principales. Una es la activación por voltaje. Por ejemplo, vemos ahí el canal de sodio. Tiene una carga negativa en el interior de la membrana. Por tanto, la compuerta de sodio en el exterior está cerrada. Ahora, si le pasamos corriente o le ponemos una carga positiva en el interior de la membrana, la compuerta de sodio se abre. De esa manera, cantidades de sodio entrarán por los poros de sodio. Lo mismo pasa con el potasio. Cuando la membrana está positiva, se abren los canales de potasio. Entonces sale el potasio y la membrana pierde su carga positiva. Entonces de esta manera la membrana está negativa y se cierran los canales de potasio. Porque las moléculas, como el sodio y el potasio, tienen carga positiva. Si se pierden estas cargas, la membrana se vuelve negativa. Y al ser negativa, esto se cierra. Bueno, esto es parte del potencial de acción. Yo les explicaré luego qué significa potencial de acción. Es posible que haga un video para que puedan comprender mejor. Así que por ahora solo quedémonos con cuando la membrana se carga positivamente, se abre. Y cuando está negativa, se cierra. Esto fue la activación por voltaje.
Ahora, la activación química, o por ligandos también, como les había explicado la ADH, aquí vamos a hablar de un ejemplo claro, ¿bien? Vamos hablando de la acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre el canal de acetilcolina. ¿Ya? Así es su nombre, ¿ya? Obvio, pues no sería otra cosa. Bueno, y esta acetilcolina va a mantener abierta la compuerta. Ahora, tenemos que comprender que el poro es de carga negativa y mide 0.65 nanómetros. De esta manera, cuando la compuerta está abierta, entran moléculas sin carga o de menor diámetro a este. Ahora, ¿para qué sirve esto? Esto de la acetilcolina sirve para señales nerviosas de una célula a otra, o de células nerviosas a células musculares, como por ejemplo para la contracción. Bien, ahora vamos hablando de la difusión facilitada. Bueno, se dice facilitada porque un transportador proteico facilita la difusión de la sustancia hasta el otro lado de la membrana. El mecanismo es el siguiente. Primero, la molécula entra en el poro y queda unida. Segundo, hay un cambio conformacional o químico de la proteína transportadora. Tercero, se abre el poro que está en el lado opuesto y por el movimiento térmico la molécula va a salir. ¿Quiénes usan la difusión facilitada? Los más importantes son la glucosa y los aminoácidos. En caso del transportador de la glucosa existen 5 tipos. Hay algunos que pueden transportar glucosa, fructosa, galactosa, como por ejemplo el transportador GLUT4. Ahora, la glucosa, aparte de tener difusión facilitada, también posee transporte activo. Y esto lo veremos más adelante, así que no se preocupen. Bien, eso sería todo con respecto a la difusión facilitada. Ahora vamos hablando de la ósmosis y la presión osmótica. Bueno, esto de la ósmosis y la presión osmótica ya lo he hablado en un video anterior, en Fisiología Renal 1, así que si gustan lo pueden ir a ver, exclusivamente los 7 primeros minutos, ahí está. Pero les voy a dejar lo que es la presión osmótica para que puedan comprender un poco. Bueno, les voy a explicar la ósmosis y la presión osmótica. La solución naranja está altamente concentrada de soluto y la azul tiene baja concentración de soluto. Entonces, como sabemos, la ósmosis es un fenómeno físico del agua. Este va a pasar a través de una membrana semipermeable sin gastar energía. Esta es la membrana semipermeable. Ahora, sabemos que el agua va a ir a donde haya más concentración de soluto, para que así se puedan regular los niveles de concentración de soluto. La solución naranja es hipertónica. Hipertónica quiere decir que está más concentrada y tiene más soluto. En cambio, la solución azul es hipotónica, es menos concentrada. La solución azul entra en la solución naranja y se vuelve un medio isotónico. Isotónico significa que hay una concentración igual de soluto fuera y dentro de la célula, ¿ya? Entonces, ambos lados están equilibrados. Todo este movimiento del agua se llama ósmosis. Ahora, como pueden observar, el agua entra y hace que aumente la presión. Asimismo, las partículas de soluto están en constante movimiento y chocan con la membrana. Toda esta presión ejercida por el agua y los solutos se llama presión osmótica. Sin embargo, si se ejerce una presión mayor a la osmótica, solo el agua va a regresar por la membrana semipermeable. A este movimiento de retorno del agua por presión ejercida se llama ósmosis inversa. Bueno, eso sería todo. Bien, ahora vamos con el transporte activo. Bien, el transporte activo es un transporte de una molécula a través de la membrana, contra una gradiente de concentración, o contra la corriente, o contra una presión, o contra un gradiente eléctrico, también le podemos decir. Y pues va a utilizar ATP. Las sustancias que se transportan activamente en algunas membranas incluyen a los iones sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, azúcares y aminoácidos. Ahora hablemos del transporte activo primario y secundario. El transporte activo primario obtiene su energía del catabolismo del ATP. En cambio, el transporte activo secundario obtiene su energía de la concentración molecular que se forma fuera y dentro de la célula después que se efectuó el transporte activo primario. En otras palabras, sería que el exceso de moléculas fuera, que quieren difundir dentro, es lo que produciría esta energía. Y esto se va a dar a causa del transporte activo primario, el cual hizo que aumente la concentración molecular fuera.
Ahora, ambas usan proteínas transportadoras. La diferencia con las proteínas transportadoras en la difusión facilitada es que en el transporte activo se usa energía y se impulsa la sustancia contra una gradiente de concentración. Hablemos ahora de los ejemplos del transporte activo primario: la bomba sodio-potasio, la bomba calcio, la bomba, en este caso de iones de hidrógenos. Vamos hablando de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es la responsable de mantener diferencias de concentraciones de sodio y potasio a través de la membrana. También va a mantener el voltaje eléctrico negativo dentro de la célula. Con respecto al funcionamiento, la porción interior de la bomba tiene tres puntos receptores para el sodio, y la porción exterior de la bomba 2 puntos receptores para el potasio. Ahora, cerca de los puntos al sodio hay un punto de actividad de la enzima ATPasa. Esta bomba también puede funcionar a la inversa si es que se aumenta experimentalmente las concentraciones de sodio y potasio. Ojo, experimentalmente. Ahora, un dato importante es que las células nerviosas utilizan del 60 al 70% de su energía en el uso de la bomba sodio-potasio. Bien, entonces hablemos de la bomba sodio-potasio, ATPasa, ese es su nombre completo. La bomba sodio-potasio es un tipo de transporte activo. El mecanismo de movimiento de esta proteína es la ruptura del ATP, la cual va a hacer que se genere energía y a la vez cambie la conformación de esta proteína transmembrana. Bien, entonces, 3 moléculas de sodio del citoplasma se van a acoplar a la proteína. Entonces, la conformación de la proteína va a cambiar porque ya tiene 3 moléculas de sodio. Hay un punto para el ATP, donde está la enzima ATPasa, en el cual la proteína transmembrana se va a fosforilar. Entonces, va a llegar el ATP y va a haber una reacción catabólica, la cual va a desprender al ATP y va a formar ADP y fosfato. Entonces, el fosfato que va a quedar acoplado a la proteína transmembrana significa la fosforilación de la proteína transmembrana o la proteína transportadora. Entonces, esta fosforilación va a inducir un segundo cambio a la proteína, en la cual la va a translocar, y de esta manera los 3 iones sodios van a estar ya protruyéndose afuera. La proteína ahora tiene menos afinidad hacia los iones sodio, y es así que los iones sodio se van a disociar de la proteína y van a difundir o van a salir, ¿no? Y se van hacia el líquido extracelular. Aparte, esta nueva conformación de la proteína tiene más afinidad, tiene alta afinidad por los iones potasio. Entonces 2 de estos se van a acoplar a la proteína, que van a venir desde el líquido extracelular y se pegan. Luego, el ion fosfato se disocia de la proteína, haciendo de que la proteína cambie su conformación, regresando a su estado original. Entonces estos 2 iones potasio, que están en dirección hacia el citoplasma, van a salir porque la proteína ahora tiene menos afinidad por los iones potasio. Y de esta manera los iones potasio difunden y se van hacia el interior. Eso es todo. Bien, ¿la bomba sodio-potasio es importante para controlar el volumen celular? Así es importantísimo. Miren, en el interior de la célula hay moléculas como proteínas